Hola hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos juntas para compartir una palabra de Dios. Quería bendecirlas en esta tarde y una de las cosas que más me llama la atención en todo este tiempo que tenemos que estar en casa, que tenemos que quedarnos, ¿no? Es cuánto se habla del escenario, de que cambió el escenario, de que ha cambiado el escenario, de que la realidad cuando salgamos de este encierro va a ser diferente, que va a ser otra la realidad y tantas cosas que escuchamos, ¿no? Con respecto a esto del escenario. Y estaba pensando a lo largo de la historia del pueblo de Israel cómo fue cambiando el escenario de sus propias vidas. La vida del pueblo de Dios por momentos cambió de escenario abruptamente y pienso que a Dios ninguno de estos cambios lo tomó por sorpresa. Quería compartir con ustedes algunas historias que están en la Biblia y pensaba en José en primer lugar. Pensaba en José, que como todas conocemos su historia, José fue vendido por sus hermanos, pero antes de ser vendido por sus hermanos, él fue tirado en un pozo, porque estaban planeando, lo matamos o lo dejamos vivo, y después dijeron, gracias a Rubén, que dijo, no, dejémoslo vivo, lo tiraron a un pozo. Luego, después de tirarlo en ese pozo, vieron que pasaban unos mercaderes, y así fue como decidieron venderlo. Las invito a que podamos leer Génesis 37, el capítulo 37, el versículo 20, habla de lo que estaban planeando con José. Dice, ahora pues venid, matémosle, echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. En el versículo 25 dice, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Pensaba en la vida de José, ¿no? Que en ese momento su escenario, su realidad, después de ser el mimado de su papá, de ser el preferido, por decir, termina en un pozo. Su escenario cambia totalmente, pero Dios ya tenía otro lugar para él. Dios ya tenía la salida para José. Vemos en Génesis 37 al final del capítulo, que nos dice en el versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y el escenario para José cambió abruptamente también, porque de estar en el pozo a estar en el palacio, de estar en el pozo, en la cisterna, olvidado, de estar allí tal vez menospreciado, insultado por sus hermanos, pasa a estar en un lugar estratégico, no solo para él, sino para todo lo que fue para el pueblo de Israel, administrando todas las riquezas del faraón. Y el cambio de escenario de José fue tremendo, de estar prácticamente a punto de ser asesinado, a pasar a ser la persona de mayor confianza de Faraón. Cambió el escenario, pero Dios no cambió. Dios tenía un plan mucho mejor para José, y lo seguimos viendo la fidelidad de Dios, y seguimos viendo que Dios no tiene un plan B para sus hijos. Dios tiene un plan. No es que porque hoy cambia el escenario o cambia la situación, Dios dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver qué sale de todo esto. Dios ya tiene una salida y un plan para sus hijos. Lo vemos también en el libro de Éxodo, cuando comienzan a habitar los hijos de Jacob. Dice que comienzan a poblar Egipto después de estar en Gosén, después de estar en esa tierra
donde estaban bien, donde José y su influencia los estaba alimentando, ellos estaban bien como hermanos de José. Jacob también estaba viviendo allí. Dice que hasta el propio faraón le dice a José que traiga a sus hermanos a vivir a Egipto, que traiga a su familia. Todo el pueblo estaba disfrutando de los beneficios de vivir allí al comienzo. Pero dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, que luego que muere José y muere Faraón, asume o comienza a reinar otro faraón, que dice que no conocía a José. Así que pienso en ese escenario donde se estaban moviendo ahora los israelitas, los hijos de Israel, donde dejaron de ser tal vez los favoritos, los cuidados, los protegidos, y comenzaron a habitar en una tierra que ya no les era tan favorable. Dice el capítulo 1, el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaban, se multiplicaron, y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Y el verso 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y el verso 14: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. Me imagino a este pueblo, me imagino ese cambio de escenario para el pueblo de Israel, donde de pronto, y cuando ya José no estaba, y cuando el faraón, que había sido tan bueno o benevolente o misericordioso con ellos en un punto, ya no existía, sino que otro faraón es el que gobierna en ese momento. Cambia totalmente, cambian las reglas del juego, y empiezan a temerle a este pueblo porque se multiplicaban, porque crecían, porque les comenzaron a temer de que ellos se unieran y tal vez se quedaran con la tierra. Entonces así comienzan a hostigar al pueblo de Israel, comienzan a darle un trabajo muy duro, comienzan a tenerlos con pesadas cargas, con tributos, dice la palabra. Y en ese momento me imagino al pueblo de Israel mirando al cielo y diciendo: Dios, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué nos trajiste acá? ¿Y por qué cambia todo esto? ¿Y por qué cambió todo esto? ¿Y por qué antes vivíamos de una manera y ahora de otra? Y sin embargo pienso que más adelante la Biblia nos habla de que Dios llama a Moisés. Conocemos la historia de Moisés, conocemos ese plan de Dios para librar a su pueblo. No era un plan B, era el plan de Dios. Era el plan que Dios tenía para que sus hijos sean librados en ese momento de ese yugo, de esa esclavitud. Ese cambio de escenario a Dios no lo tomó por sorpresa. Ese cambio de situación no fue algo que a Dios lo limitó. En su tiempo Él ya tenía un plan para sus hijos, y si bien en su momento no era fácil para los israelitas encontrarse ante esa esclavitud y ese hostigamiento, Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía en camino a ese libertador para su pueblo. Dice Éxodo 3:6. Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces en el versículo 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Más adelante Dios le termina diciendo: cuando te pregunten, diles que el yo soy te envió. Así que vemos una vez más la misericordia de Dios, el plan de Dios para sus hijos,
vemos que en medio de la aflicción y en medio de un cambio de escenario, Dios tiene la salida, Dios ya tiene un plan para que en medio de esa situación pueda existir un libertador para su pueblo, una salida para sus hijos, porque ese no es el destino que Dios tiene para los suyos. Y dice también la palabra en el libro de Jueces, me impacta mucho la historia del pueblo de Israel, porque una y otra vez Dios les muestra su misericordia y el pueblo, como nosotros, se rebela, se enoja, hace lo malo delante de Dios, se aparta y luego tiene que volver por diferentes circunstancias, volver a Dios, pedir perdón y arrepentirse. Y en el libro de Jueces conocemos la historia de Débora y Barak, que van a la guerra contra Canaán, que ellos se unen para combatir contra el capitán del ejército, Sísara. Lo vemos en el capítulo 4. Es muy conocida la historia, sobre todo para nosotras, las mujeres. Débora, una guerrera que se animó a pelear por su pueblo, ¿no? Pero sin embargo, después de esa realidad de que dice que van a la guerra, de que Dios le da la victoria, y hay un cántico de agradecimiento en el capítulo 5 de Jueces, donde agradecen a Dios, donde dan gloria al Señor por haberlos librado de este enemigo. Y sin embargo, después de esa situación donde vemos que el pueblo está confiado, el pueblo tal vez está en calma, entre comillas, vemos más adelante, dice la palabra, en el capítulo 6 dice que volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Este pueblo al cual Dios una vez más le dio la victoria, vuelve a hacer lo malo y cambia nuevamente el escenario y aparecen en escena los madianitas. Dice el capítulo 6, verso 3, dice, vamos a leer el 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos, sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y dice el versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera, por causa de Madián y los hijos de Israel. Nuevamente el pueblo de Israel dice que se enfrenta a un enemigo, se enfrenta a los madianitas, y la palabra de Dios nos dice que se tenían que esconder en cavernas, se tendrían que esconder en cuevas, porque era tanto el temor que infundía este enemigo, que el pueblo de Israel estaba paralizado por el miedo. Este enemigo venía, atacaba todo lo que ellos habían sembrado, todo lo que el fruto de su esfuerzo, arrasaban con todo, no dejaban nada en pie, y dice el versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera. Me imagino un pueblo miedoso, un pueblo con temor, un pueblo escondido, un pueblo sin recursos, empobrecido, y una vez más con esta situación de cómo, si hace poco Dios nos dio una gran victoria y ahora nuevamente estamos en derrota, estamos escondidos, estamos en cueva, pero Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía a un Gedeón que estaba preparándolo, que estaba levantándolo para que Él sea el libertador, para que Él sea el que lleve a este pueblo nuevamente a la victoria. Dios ya tenía a un Gedeón, el cual iba a ser aquel medio que Dios iba a utilizar para sacar a sus hijos nuevamente de la pobreza, para sacar a sus hijos de las cuevas, para sacar a sus hijos del lamento, de la humillación en la cual estaban sumergidos. Y dice el versículo 12 del capítulo 6, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y conocemos la historia. Gedeón le dice, si Dios está conmigo, ¿por qué nos pasa todo lo que nos pasa? Y Gedeón, tal vez como nosotros, en los momentos difíciles buscamos esas respuestas. ¿Por qué Dios estás permitiendo esto?
o por qué, Señor, no pasa tal cosa, o por qué el escenario no es otro, o por qué la realidad no es diferente. Y Dios dice, con esta realidad, con este escenario, aún así yo puedo hacer grandes cosas. Y dice que prepara a Gedeón, y conocemos la historia cuando Gedeón le pide a Dios que le dé pruebas de que estaba con él, y cuánto Dios le responde, y cómo Dios le responde con su poder. Gedeón es aquel instrumento que Dios tiene preparado para sacar a su pueblo en victoria una vez más. Y así a lo largo de los años, a lo largo de la historia, podemos ver en la Biblia muchos momentos en los que el pueblo de Dios tuvo miedo al cambio de escenario, donde el pueblo de Dios tuvo miedo a lo que vendría, a la incertidumbre, tal vez como estamos hoy, no sabiendo qué va a pasar. Y quería compartir una historia más, tal vez el emblema de las historias, el emblema de las victorias, la historia del pueblo de Israel en su momento cuando le pide a Dios un rey. Dice que Israel quería tener un rey como los otros pueblos. Israel quería ser como los otros pueblos y tener un rey. Así es que a través del profeta Samuel lo ungen a Saúl como rey de Israel. Y dice que en Israel no había otro como Saúl en ese momento. Era de hermoso parecer, era fuerte, era valiente. Y dice que el pueblo de Israel amaba a ese rey que los estaba llevando a tener victoria frente a sus enemigos. Ya no serían más humillados, ya no serían más empobrecidos, sino que ahora este rey les estaba prometiendo y los estaba llevando en victoria. Y dice que cuando estaban yendo en una de las batallas contra los amonitas, dice que los israelitas estaban el ejército israelita estaba tan conforme, estaba tan contento con este rey que Dios les había dado, que superaba sus expectativas, evidentemente. Dice que en el versículo 12 del capítulo 11 dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Estaban tan bien, estaban tan conformes con ese rey que Dios les dio, que querían matar a todos aquellos que se habían levantado en contra de ese rey. Parecía el escenario ideal para el pueblo, parecía un escenario donde nadie se les iba a animar con ese rey, parecía un escenario donde estaba todo, como decimos nosotros, marchando sobre ruedas. Era un momento tal vez único para el pueblo, porque Dios les había dado ese rey valiente que tanto estaban esperando. Sin embargo, cambia el escenario. Sin embargo, aparecen en escena, lo podemos ver en el capítulo 13, aparecen los filisteos en escena, y podemos ver cómo estos filisteos no solo amedrentan al pueblo de Israel en número, sino que en cantidad de armamento, de caballos. Lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 5, dice que vienen los filisteos, se preparan y vienen contra Israel. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon. Dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Y nuevamente vemos esto, ¿no? Que dice que cuando los hombres de Israel vieron que eran menos, vieron que estaban en apuros, se escondieron en cuevas. Una vez más, así como cuando venían los madianitas a robar la cosecha y ellos se escondían, esta vez el pueblo de Israel, viendo a los filisteos, pese a tener un buen rey, un buen estratega, pese a tener a ese rey que ellos le habían pedido a Dios, tuvieron miedo. Cambió el escenario, cambió la situación, ya no era lo mismo. Ahora tenían un ejército numeroso frente a ellos. Dice la palabra 30.000 carros, 6.000 hombres. No podemos tomar dimensión de lo que era enfrentarse cuerpo a cuerpo como en esa época, y eran superados en número, pero
En ese momento les entró el pánico, el temor, volvieron a esconderse en las cuevas. Y podemos seguir leyendo la historia y vemos que allí, ante la adversidad, y comienzan a desertar y comienzan a irse los soldados, ahí Saúl tiene que tomar una decisión que la toma apresuradamente. Allí es cuando peca y Dios lo desecha. Pero lo importante, lo que quiero rescatar de esto, que cuando aparecen los filisteos y cuando cambia el escenario, pienso que Dios ya tiene a David preparado, para que esa batalla contra los filisteos más adelante pueda ser una victoria más para el pueblo de Israel. Aquel que iba a librar a los israelitas de los filisteos no era Saúl. Aquel que iba a librar a los israelitas de los filisteos iba a ser David. Y conocemos la historia del rey David. La historia de las historias de la Biblia. La historia del rey David, que es ungido por Samuel, que dice: yo, el más chico de los hermanos, aquel pastorcito de ovejas, es elegido por Dios para hacer la salida a su pueblo. Y una vez más vemos que cambia el escenario, que cambia la situación, que cambia el contexto, pero Dios es el mismo, Dios no cambia. Dios no tiene un plan B para sus hijos. Dios ya tenía un plan. David estaba en los planes de Dios. Aun cuando Saúl estaba siendo ungido, Dios ya sabía que iba a haber un David que iba a librar a su pueblo. Cuando él mata a Goliat, conocemos la historia, que le corta la cabeza. Ahí comienza la historia de David, comienza a mostrarse ese futuro rey de Israel, que iba a ser el rey más importante para la historia del pueblo de Israel. Así que a través de estas 4 historias, 4 momentos, estuve leyendo una vez más en la Biblia, podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver el compromiso de Dios para con su pueblo. Y yo pensaba, no cambia el escenario, Dios no cambia, cambia la situación, Dios no cambia, cambian los tiempos y Dios no cambia, Dios tiene un plan. Tal vez no sepamos con qué nos vamos a encontrar después de todo este tiempo de estar quietos, de estar en silencio, después de tanta incertidumbre tal vez. Señor, ¿qué tenés para tus hijos? Pero vemos que cuando la situación o la circunstancia cambia, Dios se mantiene fiel y Dios se mantiene firme y Dios tiene la salida. Tal vez seamos la salida para alguien, tal vez seamos la salida que alguien está esperando. Tal vez nuestra propia vida es el testimonio o la salida para alguna situación en la cual algún hermano o alguna persona hoy está necesitando. Por eso te animo como hija de Dios, como hermana en Cristo, que sigamos pidiéndole a Dios que nos revele qué hay de todo esto en este tiempo. ¿Qué podemos hacer? Como decíamos la semana pasada, ¿qué puedo hacer yo por otro? ¿Qué puedo hacer por otra hermana? ¿En qué se puede manifestar el poder de Dios en mi vida? Decía Gedeón, yo voy a librar a mi pueblo. ¿Con qué? ¿Cómo? No sé, no tengo. Moisés, yo no sé hablar, ¿cómo voy a poder? No voy a poder. David, el más chiquitín, diríamos, el pastorcito de ovejas. Y tal vez haya una gracia especial en nosotras que no conocemos. Por eso te animo que en esta semana comencemos diciéndole al Señor: Señor, ¿a vos no te asusta el cambio de situación, de circunstancia, el panorama? ¿No te asusta? Vos ya tenés la salida. Y gracias, Señor, porque nos vas a mostrar una vez más tu misericordia y tu poder para con tu pueblo, para con tus hijos. Vamos a orar, hermanas. Padre amado, te damos gracias porque a vos no te asusta el cambio de escenario, Señor. A vos no te asusta, Señor, lo que ha pasado ni lo que está pasando, Señor. Creemos que está todo bajo tu control, Señor. Que así como has tenido control desde el principio de los tiempos con tus hijos, lo seguís teniendo hoy, Señor, y seguís manifestando tu poder, tus maravillas. Señor, declaramos que hay salida, Señor. Declaramos que ya está tu plan en marcha, Señor, ejecutándose para tus hijos, para tus hijas.
Declaramos, Señor, que aún nosotras, como hijas tuyas, somos la salida, somos, Señor, la palabra de esperanza, Señor, que podemos transmitir a alguien, Señor, que la está necesitando. Somos, Padre, palabra de vida, somos, Señor, instrumento tuyo también en este tiempo, Padre. Dejamos de lado, Señor, toda crítica o toda palabra, Señor, que el enemigo pueda traer sobre nosotras, en que qué podemos hacer, o tal vez, Señor, pensando que somos menos, o que no podremos, o que no sabremos. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos una semana, Padre, donde tu poder se va a manifestar, donde tu poder una vez más, Señor, será visto con nuestros ojos. Y una vez más, Señor, podemos decir, tú estás en control de todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, nos declaramos en victoria, Señor. Declaramos que somos hijas amadas. Declaramos, Señor, que no temeremos, sino que confiaremos. Oh, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendigo, hermana, bendigo tu semana y declaro en el nombre de Jesús que tu escenario, tu contexto, tu realidad es en victoria, porque sos una hija de Dios. Bendiciones.